Hermanos, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es viernes 11 de febrero del 2022 y leemos en la misa el texto de San Marcos capítulo 7, versos del 31 al 37. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efetá, que quiere decir ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y decían: ¡qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos ante un género literario narrativo de un milagro. Estamos siguiendo verso por verso a San Marcos y nos ubica a Jesús geográficamente, o más bien casi más lo desubica, porque dice que viene de Tiro, del norte, pasa por Sidón, y en lugar de llegar directamente al mar de Galilea, da la vuelta por toda la Decápolis hasta llegar al mar de Galilea. En lugar de hacerlo de manera recta, le da la vuelta. La Decápolis, recordemos, eran 10 ciudades que vendría siendo la parte de la frontera del Imperio Romano. Las 10 ciudades eran Damasco, Canatá, Hipos, Dión, Rafana, Gadara, Pella, Gerasa, Filadelfia. Todas estas estaban del lado pagano, del lado de la otra orilla, como decía Jesús. Había una que estaba del lado judío, que era Esitópolis, y estaba del lado judío. Hoy le tocaría a Jordania, a Siria, estas ciudades, y también a Israel. Y ahorita son solamente ruinas. Sucede esto, pues, en el mar de Galilea. No dice lugar, sino el mar de Galilea. Recordemos que el mar de Galilea tiene 23 kilómetros de largo por más o menos 15 de ancho. Es un lago, es agua dulce. Y aquí va a suceder que Jesús va a curar a aquel sordo y tartamudo. Y aquí esta frase que Jesús usa, efetá, es una palabra aramea. Es una palabra aramea de la lengua propia de Jesús. La que se usaba era la lengua materna. Y esta frase, esta palabra, se va a utilizar en los bautizos para pedirle al Señor que aquel niño o aquel que se bautiza se le abra los oídos para que escuche la palabra de Dios y se le abra la lengua, pueda expresar la palabra de Dios. Y esto lo tenemos desde nuestro bautismo. Desde nuestro bautismo entonces se nos pide que escuchemos y que podamos hablar la palabra del Señor, que también es para que escuche y para que hable, ¿verdad? Para que no tenga este niño esa situación, ese problema. Pero aquí podemos distinguir también nosotros, recordar, somos bautizados y tenemos que oír la palabra de Dios y tenemos que proclamar la palabra de Dios. Que no se nos olvide, somos bautizados y tenemos esas dos misiones. Mis hermanos, que Dios los bendiga y los acompañe siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buen día para todos y a seguirnos cuidando, por favor. Dios los bendiga.